palabra de vida con cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a hablar de algo que a cada uno de nosotros nos llega, que tenemos que enfrentar en un momento de la vida, y es cuando perdemos un ser querido, cuando alguien que queremos mucho muere, se nos va. Es un momento muy angustioso, muy triste, que yo creo que a todos nos ha pasado, a unos les ha impactado más que a otros, depende de la pérdida, verdad que sí, pero es algo muy difícil. Lo más importante es saber que nosotros, los que hemos creído en el Señor, tenemos una esperanza más grande que lo que puede ser la muerte. La muerte no es definitivo, la muerte no tiene la última palabra. La última palabra la tiene nuestro Dios, que es el Dios de la vida. Y Dios nos fortalece y nos dice qué pasa con nosotros cuando nosotros tenemos su confianza en Él. De modo que, aunque es un momento muy difícil, sumamente difícil, lo sabemos, lo que hemos tenido la experiencia, pero Dios siempre estará cerca, muy cerca de nosotros, para consolarnos, y nuestra esperanza como testigos de Jesucristo debe ser diferente a la de aquellos que no creen en Dios, que Jesús no es el centro de su vida. Dice la palabra de Dios del libro de la sabiduría: los justos viven para siempre, su recompensa está en el Señor, y el cuidado de ellos en el Altísimo. Por eso recibirán un glorioso reino, una hermosa corona de mano del Señor, que con su diestra los protege y los defiende con su brazo. Bendito sea Dios. ¿Ve usted lo que nos dice la palabra, lo que nos dice el Señor, lo que te dice el Señor? Nosotros tenemos una esperanza más fuerte que la muerte. Y nuestra dicha, nuestra suerte, como dicen, no está en lo que pueda pasar, sino que está en el Señor. Ya donde nosotros vamos, el momento final de nosotros está en las manos de Dios. No en la mano de los hombres, en las manos de Dios. Aquel que cree en el Señor, que tiene confianza en el Señor, debe saber con toda certeza que la muerte es una Pascua, es un paso, es el paso de esta vida que es pasajera, que es imperfecta, con tantas imperfecciones, dolores, sufrimientos, a la vida verdadera, que es la vida en Dios. Lo dice el texto de la palabra, que nos espera una corona, la corona de lo que hayamos hecho, especialmente de haber creído, de haber confiado en el Señor, de tener nuestra vida puesta en las manos del Señor, que el Señor decida lo que Él quiere de nosotros. Nos habla también de un reino que nos ha preparado el Señor, donde moraremos todos como familia suya. De modo que debe confortarnos estas palabras del Señor, este texto de la palabra que viene a decirnos que nuestra esperanza tiene que estar centrada siempre en las manos del Señor, en la voluntad de Dios. Y quiero que escuchemos lo que dice el apóstol San Pablo a los tesalonicenses en su primera carta. Hermanos, deseo que estén bien enterados acerca de los que ya descansan, y no se pongan tristes como los demás, los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios con Jesús, a los que murieron creyendo en Él, resucitarán. Por esto les decimos a ustedes, como enseñanza del Señor, que nosotros, los que quedemos vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron, porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo, y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Después, los que estemos vivos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Anímense, pues,
unos a otros con estas palabras, palabra de Dios, bendito sea Dios. Como acabamos de escuchar, los que estemos vivos cuando el Señor venga, si me toca a mí, si le toca a usted, ¿no cree usted que nos adelantaremos a los que murieron creyendo en el Señor? Ellos resucitarán primero, dice la palabra, o sea, pero van a resucitar para la vida eterna, porque en la resurrección de los muertos todos resucitarán, los que resuciten para la vida como los que resuciten para la perdición eterna. Pero resucitarán primero los que resuciten para la vida. De modo como dice la palabra, dice el apóstol, todo aquel que haya creído en el Señor, que haya confiado en el Señor, resucitará para la vida eterna. Y entonces ni siquiera nosotros, si estamos vivos, nos adelantaremos. Ellos estarán primero listos para juntos juntarse con nosotros e irnos a tener el encuentro en el aire con el Señor cuando el Señor venga. Qué bueno es el Señor. De modo que el que muere creyendo en Cristo no ha muerto, ha tenido una Pascua, un paso de esta vida a la vida verdadera que es Jesucristo, sencillamente. Como decía al principio, es doloroso realmente cuando a uno se le muere un familiar muy cercano. Yo lo he vivido y yo creo que muchos de ustedes, pero no perdamos la esperanza. No nos desesperemos, como dice el apóstol, como aquella gente que no cree. No, nos duele, lloramos, pero con la certeza y que estemos dispuestos a dar testimonio de que Él está, ella está con el amado, con el Señor, porque el Señor lo ha prometido y su palabra es veraz. Creemos en su palabra, confiamos en su palabra. Dice la palabra de Dios, primero quiero que sepan un secreto, dice el apóstol San Pablo a los Corintios. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene el último toque de la trompeta. Porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados para no volver a morir, y nosotros seremos transformados. Bendito sea el Señor. Cuando venga la resurrección de los muertos, ya no se volverá, nadie volverá a morirse, ya va a ser definitivo, va a ser para el juicio final, donde cada quien tendrá su veredicto de acuerdo a cómo vivió, de acuerdo a cómo se comportó, de acuerdo a lo que hacía. Entonces, si usted vivió para el Señor, usted tuvo la confianza en el Señor, el Señor ha dicho claramente en su palabra, el que cree en mí no morirá para siempre, porque Él nos resucitará para la vida verdadera. De modo que no hay que entristecerse con una tristeza, con una desesperanza, como que todo se acabó. No, todo lo contrario, vamos a extrañar nuestro ser querido. Nosotros mismos sepamos tener esa certeza cuando nos llegue ese momento de que tengamos una enfermedad que ya sabemos que, a menos que sea un milagro de Dios, pues ya estamos cerca. Tener esa confianza, tener esa certeza de que Dios no nos dejará, de que Dios está ahí cerca, muy cerca de nosotros, y que en el momento que nos toque, el Señor tendrá los brazos abiertos para, como buen Padre, a nosotros darnos esa transformación. Ya no será ese cuerpo mortal, sino un cuerpo divino, un cuerpo purificado por Él. Bendito sea Dios. Por eso nosotros estamos llamados a vivir en esa confianza de hijos de Dios, en esa confianza que nos fortalece cada día, y también para animar a nuestros hermanos cuando un familiar les falte, o inclusive a los que están enfermos, que hay mucha gente que cae en la desesperación, y nosotros mismos tener esa conciencia, ¿verdad? Para cuando nos llegue ese momento saber que no estamos solos. No es para desesperarnos, no es para desesperación alguna jamás, porque Dios no nos dejará. Su presencia nos acompañará, y la Santísima Virgen también estará ahí para interceder por nosotros en todo momento. Hermanos, que estas sean palabras que conforten nuestros corazones, porque el Señor en el momento preciso, en el tiempo oportuno, viene a nuestras vidas.
Estamos viviendo tiempos difíciles donde cada uno de nosotros ha sido impactado de manera directa, especialmente en esta pandemia, con un ser querido o amado que ha partido, que ha muerto. Entonces, ánimo, que Dios es fiel, Dios es bueno y Él nunca nos falla. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer, todo es tuyo. Tú, Señor, me los distes. A ti, Señor, lo vuelvo. Disponga toda tu voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que ésta me basta. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios le bendiga y compartan este mensaje de salvación y de esperanza con todo aquel que ustedes conozcan, para que vivamos en la esperanza de los hijos de Dios. Que Dios le bendiga.